Ya yo voy a sacar mi cara de nuevo para que tengamos mejor ancho de banda. Ahí empezó a grabar. Ya, entonces, como bien les había mencionado anteriormente, eh, la membrana plasmática está formada, ¿cierto? Principalmente por una bicapa lipídica de estos lípidos que son fosfolípidos que tienen características polares. Entonces hay regiones que son hidrofóbicas y regiones que son hidrofílicas. De esta forma, la célula se aísla, ¿cierto?, del resto, la estructura celular, todo el complejo, ¿cierto?, entre citoesqueleto, citosol, orgánulos, eh, núcleo, va a estar rodeado por esta membrana plasmática con el fin, ¿cierto?, de sostener una tensión superficial del agua del medio eh, para poder aislar, ¿cierto?, las condiciones de un lado y del otro lado de esta membrana. Por eso su composición y por eso su importancia también, ¿cierto? Porque como la membrana es el límite que hay entre la parte interior de la célula y el medio, tiene que haber también movimiento, ¿cierto?, de elementos desde la célula hacia el exterior, como también la célula va a tener que absorber elementos del exterior. Y todo eso va a tener que pasar a través de la membrana plasmática. Por eso la membrana plasmática la explicamos al final dentro de las partes de la célula, porque es la que presenta estas propiedades bien interesantes respecto de la pinocitosis y la osmosis, ¿ya? Entonces, como estructura, saber que es una doble membrana, ¿cierto?, de fosfolípidos y que además tienen proteínas de canal, ¿cierto? Y tienen carbohidratos en forma de glicoproteínas como eh, señalizadores, ¿cierto? Como antenas de qué tipo de moléculas hay en el exterior. O también para reconocer otras células, o también para reconocer eh, pH, son sensores de distintos aspectos para las células. Bueno, este modelo que estamos observando de los fosfolípidos, ¿cierto? Que tienen esto que ustedes ven como pelotita azul, ¿cierto? Es la parte hidrofóbica, de alguna forma, va al revés, la parte hidrofílica es la parte que sí está en contacto con el agua, y mientras que esas colitas que se ven café abajo de las pelotitas azules son las colitas que son hidrófobas, ¿cierto? Entonces así permiten que el agua se mantenga afuera, pero sin embargo, interior como exteriormente está en contacto. Eh, Hay proteínas que atraviesan y proteínas que están periféricas, pero que también pueden pasar al otro lado, ¿cierto? A través de esta eh, membrana lipídica. El modelo del mosaico fluido lo que dice es que esto está completamente dinámico, ¿cierto? Esto es súper móvil, ¿ya? Las proteínas de canal se van a estar moviendo alrededor de la célula, de lado a lado, ¿cierto? Mientras que las proteínas periféricas se van a estar moviendo desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Eh, Estos glucolípidos, ¿cierto? Se van a ir transformando a medida que van a ir tocando cosas, ¿cierto? Reaccionando con el medio. Y como les digo, está en movimiento, por eso se llama mosaico fluido. Y la capacidad que tiene esta membrana bilipídica es que es semipermeable, porque va a permitir el paso de ciertas cosas nada más, ya dependiendo las que pueda mediar por la señalización de los glucolíquidos y los glicoproteínas, o las moléculas que van a poder atravesar la proteína de canal, ¿cierto?
o las que van a poder atravesar por medio de proteínas periféricas, ¿cierto? O hay otras que van a romper el tejido y van a entrar directamente, ¿cierto? Pero eso es lo que la célula no quiere, ¿cierto? La célula quiere tener su membrana lipídica intacta y de esta forma va a estar protegiéndose. Pero como les digo, esto es todo fluido, ya no piensen que esa proteína va a estar ahí siempre pegada a ese fosfolípido. No, ese fosfolípido después se va a pegar con otro fosfolípido porque esa proteína se está moviendo entre medio de todos esos fosfolípidos. Por eso se llama mosaico fluido. Yo se los digo como para que se lo imaginen, ¿cierto? De cómo esto se está moviendo alrededor de la célula. Y la célula también por dentro, como sus orgánulos están también dinámicos, ¿cierto? Por más que estén estructurados a través del citoesqueleto, no están fijos, ¿cierto? Esto se está moviendo siempre, ya la célula siempre está en movimiento. Eso se llama ciclólisis celular, ¿cierto? El, el citoplasma va a estar móvil en su interior, ¿cierto? La membrana plasmática va a estar, ¿cierto? Con este mosaico bien fluido, ¿cierto? Entre proteínas integrales de canal o las periféricas y los fosfolípidos, ¿cierto? Entonces, así es como la célula se aísla del medio. Ahí tenemos otro modelo del mismo mosaico fluido donde se muestra, ¿cierto?, el traspaso de las distintas moléculas del exterior al interior a través de canales proteínicos, ¿cierto? O a través de proteínas, ¿cierto? Que periféricas, ¿cierto? Transportadoras. Y cuando pueden atravesar tranquilamente por su tamaño, ¿cierto? Se denomina difusión ese movimiento, ¿ya? Cuando es muy grande, ¿cierto? Ya puede pasar a través de estas proteínas o periférica o canal, ¿ya? O directamente hacer... hay dos cosas en las cuales una célula se puede alimentar, ya sea por pinocitosis, que es cuando se mueven pequeñas partículas a través de la membrana plasmática, de cualquiera de estas formas, o por fagocitosis, que es como se alimentan las amebas, pero eso implica que la membrana celular completa va a terminar envolviendo al organismo exterior para engullirlo, ¿cierto?, hacia su interior, como en una burbuja que muestra de la misma membrana, ¿cierto? Eso sería la fagocitosis. Aquí estamos hablando de pinocitosis. Entonces, la difusión, ¿cierto? Que es el movimiento de distintas sustancias al interior de la célula, va a ser de dos tipos, ¿cierto? Por difusión simple o por difusión facilitada. Esto cuando el transporte es pasivo. ¿Qué quiere decir que el transporte sea pasivo? Que no hay gasto energético, ¿cierto? En ese movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se mueve a través de lo que se llama gradiente de concentración, ¿ya? Y por otro lado, tenemos otro tipo de movimiento que se llama transporte activo, cosa que para cambiar el gradiente electroquímico necesito, ¿cierto?, iónicamente transformar el medio, ¿ya? Y esto, la forma más común en la cual ocurre transporte activo a nivel celular es la famosa bomba sodio-potasio, ¿cierto? Y por eso mismo es tan importante para el metabolismo la relación sodio y potasio. Más de alguno debe tener alguien conocido con problemas, ¿cierto?, de hipertensión arterial, ¿cierto? Eso tiene que ver exclusivamente con cómo las células de alguna u otra forma están, ¿cierto?, utilizando el sodio o la sobre concentración de sodio, ¿cierto?, que hay disponible en sus células. Entonces es un problema que genera efectos en el metabolismo a nivel general.
Pero ese es otro tema, ¿cierto? Aquí estamos hablando de cómo se mueven las partículas de una bomba hacia, o sea, del exterior hacia el interior. Entonces, cuando va en contra de la gradiente de concentración, la única forma de cambiar esa gradiente de concentración es utilizando una bomba sodio-potasio. ¿Ya? Así es como lo hacen las células. Entonces tenemos transporte activo con gasto energético y transporte pasivo sin gasto energético y de dos tipos. Difusión simple, cuando la molécula es tan pequeña que puede pasar tranquilamente por la membrana plasmática, o cuando la molécula requiere de algún tipo de ayuda, tipo proteína de canal o tipo proteína periférica, ¿cierto? Bueno, la difusión, como les digo, es una propiedad del agua y una propiedad física de las partículas, ¿ya? Las partículas van a tender a buscar un equilibrio en el medio, ¿cierto? Esto implica que a las moléculas en general no les gusta estar todas pegadas una muy cerca de otra si hay mucho espacio, ¿cierto? Si yo tengo en una piscina miles de litros, ya no voy a estar, ¿cierto? En la misma esquinita donde estamos todos los de la familia, ¿cierto? Vamos a tender a movernos. Naturalmente, las partículas así se mueven. Eso fue descubierto por un físico que era de apellido Brown. Entonces le llaman movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio de las moléculas que se van alejando entre sí en un medio cuando están todas muy concentradas. Eso ocurre en todos los medios, incluso en los medios sólidos, pero se puede observar mucho más fácil en un medio líquido o en un medio gaseoso, ¿cierto? Todo se difunde, ¿cierto? Hasta los olores se difunden, ¿ya? Los colores en un vaso de agua y así. Entonces, esa fuerza de movimiento, esa fuerza física detectada por Brown, es lo que se llama gradiente de concentración, ¿cierto? Que de alguna u otra forma es una fuerza física que hace que las partículas se muevan de un lado a otro, desde la mayor concentración hacia la menor concentración, cosa de que quede el medio en equilibrio, ¿cierto? El medio esté con su partícula a una distancia igual entre una y otra, ¿ya? Esto es lo que en la naturaleza ocurre, ¿cierto? Las partículas tienen este comportamiento, ¿cierto? Entonces, de esa forma es como pueden ingresar las moléculas a través de la membrana plasmática en transporte pasivo, porque la fuerza que están utilizando para ingresar tiene que ver con esta gradiente de concentración, ¿cierto? Con este movimiento browniano de las partículas, que con la bomba sodio-potasio o con el gasto de ATP. Eso es la difusión. Ahora, ¿qué es la osmosis? ¿Cierto? La osmosis es esta difusión, pero del agua. ¿Ya? Aquí no estamos moviendo las partículas de un lado a otro, sino aquí vamos a poner distintos gradientes de concentración y lo que se va a mover es el agua, no las partículas. Entonces el agua va a buscar esta gradiente de concentración menor, generando nuevamente este equilibrio. Es así como se mueve el agua dentro de la célula. Es así como se mueve el agua hacia las vacuolas, ¿cierto? Va a depender de la gradiente de concentración de soluto. Y justamente la membrana plasmática es semipermeable al agua, por lo tanto puede generar movimientos del tipo osmótico, ¿ya? Otra propiedad importante del agua es de las membranas plasmáticas, ¿cierto? Por eso dejé la membrana para el último, porque es la que está encargada al final de procesos hídricos importantes, ya en el estudio de la fisiología vegetal. Entonces, cuando tenemos, ¿cierto?
una cantidad de agua con alta concentración de sales y tenemos agua pura con muy pocas sales, el agua por sí misma se va a mover hacia el lugar con mayor concentración. De esa forma ocurre. Entonces, cuando en una célula existe contenido extracelular con cierto gradiente de concentración y contenido intracelular, ¿cierto?, del citosol, del citoplasma, con otro gradiente de concentración, va a haber movimiento de agua hacia el interior, hacia el exterior, o ningún tipo de movimiento, que es cuando va a estar en equilibrio, ¿cierto? En estado isotónico, ¿ya? Equilibrio isotónico. Una solución isotónica tiene la misma gradiente de concentración, interna y externa, y en general las células van a tender, ¿cierto?, hacia la isotonía, ¿cierto?, a mantenerse de alguna forma isotónicas con su ambiente, al menos las células que no tienen pared celular, ¿cierto? Pero van a haber casos, ¿cierto?, en que la concentración de agua intracelular, o sea, la concentración de soluto intracelular, va a ser mayor que la extracelular, entonces el agua va a tender a ingresar a la célula, ¿ya? Entonces ahí va a estar en una solución hipotónica, porque la solución extracelular tiene muchos menos solutos, entonces al ser menos es hipotónica. La otra era isotónica, igual, ¿cierto? Entonces cuando la osmosis está en solución hipotónica va a entrar más agua de la célula de la que sale, ¿cierto? Y eso puede generar dos problemas, ¿cierto? En una célula animal, como no existe pared celular, se va a hinchar hasta que puede incluso reventarse, ¿cierto? Eso se llama crenación. Es una forma en la cual las células animales mueren, ¿cierto? Pero las células vegetales, al tener esta pared celular, pueden hasta cierto punto sostener esa presión osmótica, y es lo que nosotros conocemos como turgencia, ¿cierto? Es cuando las células están bien turgentes, ¿cierto? Y en otros casos, cuando la concentración de soluto es mayor en el medio que en el contenido intracelular, entonces lo que va a ocurrir es que va a salir agua de la célula hacia el exterior, que tiene una mayor concentración, y va a perder toda su agua, ¿cierto? Y ahí en una solución hipertónica, la célula va a morir, la célula se va a deshidratar, la célula va a quedar toda flácida, ¿cierto? Entonces en un medio hipertónico, la célula le da plasmólisis, pierde toda su agua. En un medio isotónico, la célula va a estar flácida, ¿cierto? Entre que lo mismo que entra, lo mismo sale. Todo protegido siempre por la pared celular. Pero en una solución hipotónica, la célula va a estar turgente, ¿cierto? La vacúola va a estar completamente llena. Yo les explicaba anteriormente que en la célula vegetal las vacuolas eran en general muy importantes dentro de su volumen y que justamente estaban encargadas de mantener, ¿cierto?, este equilibrio homeostático hídrico dentro de la célula. Entonces, lo ideal en una célula vegetal es que la mantengamos entre isotónico e hipotónico, ¿cierto? Que se mantenga turgente. Por eso es importante el movimiento del agua a través de la célula vegetal. Acá tenemos un medio isotónico, uno medio hipotónico y uno medio hipertónico.
distintas células. Y para pasar, como les decía, moléculas en contra, ¿cierto?, del gradiente de concentración, se requiere gasto energético. Y eso se denomina transporte activo, ¿ya? Se pueden mover a través de proteínas también, pero siempre gastando energía. Y aquí tenemos entonces un esquema bien simple de todos los movimientos que se pueden llegar a generar en en el modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. Difusión simple, ¿cierto? Difusión facilitada, transporte activo. Esto es lo que yo les decía que se llamaba fagocitosis, ¿ya? Que también es endocitosis, ¿cierto? Y exocitosis cuando es hacia afuera, ¿cierto? Estas vesículas o bolsitas se forman de la misma membrana plasmática que fagocita, ¿cierto? Que endocita al otro órgano exterior. Y la osmosis, ¿cierto? Que es el movimiento de agua, ¿ya? A través de, hay unas, en algunos casos, ¿cierto? Hay unas células de, unas proteínas de canal que están especializadas en el movimiento del agua, en la relación osmótica, y esas se llaman acuaporinas. Pero en general, el agua se va a mover por esta bicapa lipídica semipermeable que permite el movimiento del agua, ¿cierto? A través de la presión osmótica. Bueno, eso sería entonces el tema 1 y 2, ¿cierto? Célula vegetal, orgánulos, pared celular, ¿cierto? Punteaduras y membrana plasmática, modelo del mosaico fluido, difusión, transporte activo, transporte pasivo. Todo eso es lo que está punteado en los temas 1 y 2. Y espero tenerles lo antes posible el ingreso al equipo de Teams y además el programa que nos tiene que enviar, ¿cierto?, el coordinador, ¿ya? La próxima clase es el tema 3 y 4, que si no me equivoco es ciclo celular, meiosis, mitosis, y con eso ya tendríamos la primera prueba, que sería todo lo que tiene que ver con célula. Dígame, Taeli, Profesor, ¿la clase dónde va a quedar grabada? por ahora yo lo voy a subir al equipo de Teams y al LMS, esperando que a ustedes les den el acceso. Me dijeron que a la mitad de semana ya todos iban a tener acceso, así que no creo que tengan problema con adquirir las grabaciones a la mitad de semana. Yo ya lo voy a tener arriba. Todo va a depender de cuando me envíen los correos institucionales para agregarlos y ahí ustedes ya van a tener acceso total. Pero lo voy a hacer a través de las dos plataformas, Teams y el LMS. También quiero hacer un canal en el YouTube y también voy a subir el link del canal de YouTube a esas dos plataformas. Ya, yo voy a cortar entonces la grabación para subir ambas partes.